Quiero compartir en esta mañana, cuando hablábamos de tener una vida en Cristo, de vivir la vida en Cristo, habíamos hablado de la paciencia y paralelamente a esta uno de los frutos del Espíritu, y esto venía en mi cabeza hace mucho tiempo, la palabra que es mansedumbre, la palabra humildad. Es una palabra que por ahí la conocemos, es una palabra que la hemos escuchado, pero tiene que ser una palabra en la cual nosotros la podamos poner en práctica. Porque como en todas las cosas, cuando nosotros hablamos, hay muchas cosas que las damos por entendido, ¿no? Por hecho, de decir, sí, muchas veces, si yo preguntase a cada uno como habíamos hecho aquella vez, somos personas que tenemos paciencia. Pregunto ahora, ¿somos personas que nos es fácil humillarnos? Que nos es fácil poder reconocer nuestras faltas y poder venir. En Gálatas 5 del 22 al 23 habla de los frutos del Espíritu y ahí dice una palabra: mansedumbre, humildad. Y es tremendo. Quiero que entendamos esto. Después vamos a ir pasando unos versículos. La humildad tiene que ver con la obediencia y someternos a su voluntad. Esto es importante de entender. En él, la humildad para nosotros es la obediencia a Dios y someternos a su voluntad. Esto es importante entenderlo, porque si no obramos o no entendemos este concepto, siempre vamos a querer lo que a nosotros nos hace bien o lo que a nosotros nos conviene. Y entre eso viene muchas veces otra palabra que es diferente a humildad, viene muchas veces la soberbia o la arrogancia. Pensar en que lo podemos hacer sin ayuda, que nosotros por nuestras fuerzas lo podemos hacer. Lo que muchas veces en el sistema podemos ver que es lo diferente. Vieron que en este tiempo estamos hablando que muchas de las cosas en el espíritu son contrarias a lo que se habla en el sistema. El sistema te mide el éxito por las cosas que tienes. En cambio nosotros, una forma de decir, digamos, el éxito se mide por lo que nosotros damos. Es algo contrario. Y acá también, quizás en el sistema, humillarte es algo aberrante, ¿no? Es como decir, no me dejo humillar, yo me voy a plantar. Pero cuando hablamos en la palabra es diferente, es someternos a la voluntad de Dios. En la palabra hay muchas personas, disculpe que estoy un poquito, se entiende igual, ¿no? ¿Sí? Estamos un poquito con la garganta. Necesitaba una consulta médica. Le dije a mi esposa, me dijo, no, acá en la casa soy tu esposa, no soy médica. Y aparte me dijo, soy pediatra, no atiendo viejos. Yo le dije, soy como un niño, pero bueno, ni así. Bueno, ahí me invita un caramelito, gracias. Bien, en la palabra encontramos muchas personas que quizás vivieron una vida de humildad, que muchos les costó quizás aprender, que muchos la vida que vivieron fue difícil. Pero entre esas personas hay una que siempre lo tomamos como ejemplo, que es David. ¿Por qué lo tomamos y muchas veces hablamos de él? Porque creo lo que hace David. Y cuando dice en su palabra, él miraba, bueno, no estamos hablando de nuestra vida acá, ¿no? Todo el tiempo, David es el protagonista, ¿no? Cuando hablamos de esto, es entender que eran personas imperfectas sirviendo a un Dios perfecto. Amén. Y si quieren buscar en el Salmo 8, es donde David expresa cómo fluye un corazón de alguien que es humilde. Es un corazón agradecido, es un corazón de admiración profunda por Dios. ¿Me buscas, Dani, un poquito del Salmo 8? Sí, Salmo 8. Vamos a hablar un poquito de esto. Ahí tenemos. Oh Señor nuestro, tú majestuoso,
nombres llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. Seguimos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos? Los seres humanos para que en ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Acá David está expresando a través de la humildad la grandeza de Dios. Incluso a través de esa humildad diciendo, ¿qué es el hombre? ¿No? Como decir, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres vos, cada uno de nosotros, para que Él te haya mirado? Para que nos haya mirado, ¿qué somos nosotros? Pero cuando Él dice, Él nos amó antes que fuéramos concebidos, antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, fuimos concebidos. David tenía una gratitud muy profunda hacia Él. Pero también conocemos la historia de David. Y acá quiero hacer como un pequeño paréntesis. Cuando el pastor siempre habla, dice, ojo, cuidado con que nos deslicemos, porque muchas veces cuando caemos no nos damos cuenta. Y si ustedes han leído muchas veces la historia de David, se mandó un montón de situaciones. Y no eran situaciones sencillas, ¿no? Que uno puede decir, quizás yo mentí, quizás, no sé, hablé mal, quizás dije una mala palabra, lo que fuera. Si ustedes leen la historia de David, es una historia donde realmente la cabeza es como de película, ¿no? O sea, todo lo que hace. Y vos decías, el ungido, ese rey al cual Dios veía ese corazón. ¿Qué es lo que le pasó? Hay que tener cuidado con que muchas veces nuestro accionar y nuestra vida entre en eso de que nos deslicemos y no nos demos cuenta. Y que hagamos las cosas y ya, como decíamos muchas veces, ¿no? Cuando se nos cauteriza la mente, ya ni siquiera ves todo lo que estamos haciendo. Para mí pasó eso con David. Yo creo que es como decía en una prédica, cuando iban al camino de Emaús, iban los dos discípulos y no lo conocieron. Es medio loco decir, es como nosotros, estamos con el pastor y de pronto no lo conocemos, estuvimos tantos años con él. Y acá también me pongo a pensar, cada cosa que hacía David, yo me podía pensar, ¿no se daba cuenta lo que él iba haciendo? Y que cada vez lo iba regando más, iba teniendo un mayor problema, pero él no lo entendía y cada vez se iba embarrando más, como diríamos. Pero si me acompañan en el Salmo 51, del 1 a 2, ¿saben? Hay una cosa que David hizo que él nunca se justificó. Ahora, cuando hablamos de humildad, muchas veces nos falta la humildad, tener humildad en nuestras vidas. Y desde cosas chicas que podemos vivir, aún a veces cosas domésticas en la casa. No sé si les ha pasado alguna vez, cuando alguien le observa algo en casa, por ejemplo, no voy a decir quiénes son, pero vivo con 3 personitas, que cuando alguien comete un error y uno le observa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos pasa a todos, a mí también. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Te excusás o decís, pero vos también hiciste? ¿No? Vos también hiciste. No reconocemos. Y eso es falta de humildad. A veces nosotros queremos decir, no, yo en otras cosas sí reconocí mis errores, pero en cosas sencillas a veces no reconocemos. ¿Por qué nos cuesta reconocer? Porque es más nuestro orgullo que quizás ser humildes, aceptar y entender y decir, bueno, si me equivoqué, lo tomo y te pido perdón, está bien, no lo vuelvo a hacer, pero nos cuesta. Y eso es lo contrario a la humildad, la soberbia. La soberbia, que de hecho, la anterior vez tuvimos una situación en casa que rompieron un frasco que Pamela amaba muchísimo, un frasco de vidrio.
Y claro, lo primero que era como que todos se negaban, ¿quién fue? Pero alguien fue, somos 4 personas y alguien fue. Y bueno, sabíamos quién fue, pero automáticamente uno de ellos se fumó, se fue, desapareció. Lo dejó al compañero de juego en banda. ¿Pero por qué? Porque claro, él no quería decir, sí, yo también estaba ahí, también es parte de mi culpa. Yo les decía después cuando charlamos con ellos, evidente, capaz el que rompió tiene más culpa y quizás la responsabilidad va a caer en él. Pero cuando en nosotros hay la humildad, hay esa obediencia, hay esa amistad, esa unidad, no dejamos al compañero solo. Y a veces también como iglesia, ¿qué hacemos? Dejamos a nuestros compañeros solos. ¿Saben? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es cuando, o sea, está lindo, me encanta, pero cuando decimos, hay una necesidad y decimos, pedimos oración y ponemos, vamos a orar, ¿no? Incluso hoy en el WhatsApp tenemos las manitos y ponemos. Está bueno eso porque como familia oramos, pero también está bueno que podamos poner en acción esa oración. No solamente decir oro, sino también acción, para saber y entender qué es lo que le está pasando a mi hermano o a mi hermana. ¿Cuál es la necesidad? Puede ser económica, ayudar a suplir esa necesidad. Muchas veces no es económica, es quizás la necesidad de sentir el brazo, el apego, el abrazo de un hermano. Por eso esto que estamos reunidos ahora nos hace familia. Pero ¿saben qué es lo groso de todo esto? Que uno pueda vivir en esa humildad, porque cuando vos sos humilde, no te preocupás por tus intereses, sino también por los de los demás. Amén. En el Salmo 51, 1 y 2 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. A ver, perdón un segundito. Estaba leyendo otra cosa, pero acá, David. Miren, yo me imagínense un poquito, pónganse la película un poquito en David. Después de todo lo que había pasado con él, después de que el profeta lo encara de una manera como solamente Dios lo puede hacer, porque en ese momento que quizás el profeta lo encaraba, la humildad de David no estaba en ese momento. Y que quizás podía ejecutarlo al profeta, porque tenía todo el poder, era un rey. Pero cómo fue tan hermosa la revelación que le hace el profeta, donde era como que el velo de los ojos de David fueron abiertos y entiende todo lo que había pasado, todo lo que había hecho. Y acá dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo lo veo ahí un David postrado, quizás no justificándose, decir, pero pasa que yo soy, porque a veces eso hacemos. Pero ¿por qué cometí? Pasa que no somos todos perfectos, siempre le buscamos una excusa. Y acá, si ustedes lo escuchan y lo leen con el entendimiento, David no estaba haciendo eso. Él le decía: ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. En el 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él estaba reconociendo algo de lo que él había hecho. Un corazón contrito, un corazón humillado. Un segundito, por favor. Yo creo que cuando David estaba en ese momento, Dios estaba escuchando ese clamor de David. Dios estaba escuchando el clamor de David. Amén. En el Salmo 51 del 10 al 12, ahí mismo vemos. Podemos leerlo incluso desde el 9, que está lindo. Dice:
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si ustedes se ponen a leer esto, él no estaba queriendo pedir perdón, no se estaba repitiendo para que todo sea restituido. Es más, él decía, si ustedes entienden, puedes quitarme lo que sea, puedes quitarme todo lo que tengo, puedes quitarme todo lo económico, todas las cosas, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Cada vez que uno lee esto, te toca muy fuerte en el espíritu, porque le decían, no alejes, por favor no alejes tu Santo Espíritu, porque es lo único que nos mantiene y nos sostiene en la presencia de Él. Es esa gracia de poder vivir en el espíritu. Y como decía, un David que era imperfecto, pero se veía un Dios perfecto. Entonces, quiero que entendamos eso, que él confiaba en esa voluntad, en esa bondad, y entendiendo que él podía restaurar, que él podía sanar, que él podía hacer. Sabemos bien que en la palabra lo dice, hubieron consecuencias, que aún yo pienso que cuando él decía, todo lo que venga lo voy a aceptar, pero no me quites tu Santo Espíritu. Porque ¿qué era lo más importante? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que su Espíritu esté con nosotros siempre, en todo momento. Amén. Ahora, nosotros tenemos un modelo de una persona humilde, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero tremendamente, y él dice en Mateo 11:29, me buscan Mateo 11:29 para que lo tenga en la pantalla. Entender y ver la vida de nuestro Señor Jesucristo es tremendo, porque cada obrar que él hizo, dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. A ver, no sé si tienen alguna otra versión. A ver, estoy buscando otra versión que dice. ¿Tienen alguna otra versión? Acá yo tengo, hay otra versión. Amén. A ver, yo voy a ver, acá hay una que me gustó. A ver esta. Hay otra que dice en la versión PDT, dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la anterior vez? Paciente. ¿Ven cómo va acopladas estas dos palabras? Dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán el descanso. Ese descanso que necesitas. Ese descanso, dicen, aprendan de mí. Es el mayor ejemplo, iglesia, que tenemos de Cristo. La humildad que tuvo Él. Que se acuerda en un acto de amor cuando Él lava los pies a sus discípulos. Eso le estaba mostrando el servicio, la obediencia al Padre. Porque, o sea, cuando uno se pone a pensar, ¿quiénes lavaban los pies a las personas? Porque ellos andaban en sandalia, caminaban, se empolvaban. Lo hacían los sirvientes, no lo hacía cualquier. Es más, lo hacían los sirvientes a las personas que llegaban o a la persona, digamos, de mayor y alto aprecio. Que dice que en un momento los discípulos discutían como que quién era el que iba a estar por ahí a la derecha, estaban como que pensando ellos, ¿quién iba a hacer eso? Cuando en un acto viene Jesús, imagínense esa situación.
Incluso Pedro le dice, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? Pero era algo que él estaba enseñando, el servicio, la obediencia, el servicio en la humildad, que era lo que enseñaba a sus discípulos y era lo que ellos tenían que hacer. En Filipenses 2, vamos a ver esto. Muy bien, gracias. Filipenses 2, del 5 al 9, nos dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, Él era Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un humano. Y vivir, dice, y al vivir como hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Ahí lo describe todo. Márquenlo, vuélvanlo a leer, porque acá nos está mostrando Él un grado de humildad, pero desde ese espíritu tan fuerte, desde esa obediencia, esa relación, entender esa voluntad de su Padre. Él no tuvo a qué aferrarse, que Él era Dios, pero tuvo que venir. ¿Para qué? Para demostrarnos que cómo nosotros podemos vivir obedeciendo al Padre y su voluntad. Como siempre lo hemos escuchado decir al apóstol, no es nuestra voluntad, es de Él, es el propósito de Él sobre nuestras vidas. Y vamos desglosando un poquito. En Filipenses 2:3, subimos un poquito más. 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde en Él. Porque a veces podemos llegar a hacer cosas, o sea, equivocando la motivación. Muchas veces podemos servir y hacer cosas equivocando la motivación. ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para recibir honra? ¿Para recibir por ahí un saludo de pensar que lo estamos haciendo bien? ¿Ser vistos? No. Porque si ustedes se ponen a pensar en la vida de Jesús, Él jamás, es más, dice que cuando Él estaba reunido y hacía un montón de milagros, no se paraba para que todos vayan y, de hecho, la gente lo buscaba y dice que Él se escabullía, se iba. ¿Qué es lo que a veces a nosotros nos gustaría, ¿no? Que si hacemos algo y como que la gente, ¡ay, qué lindo lo hiciste! ¿No? E incluso a veces, nos pasa a veces en donde estamos, que quizás alguien no nos hizo un reconocimiento y que te queda como medio pinche, che, no me dijeron nada. Y tan lindo que hice, cómo me forcé y no me dijeron nada, ¿no? Dejar la casa toda ordenada, limpia y no te dicen ni siquiera, qué lindo que está, ¿no? Entonces, estoy hablando de otras personas, no de mi casa. Uno a veces busca ese merecimiento, ¿no? Que hago cosas para recibir algo, como que a veces nuestra motivación incluso ni siquiera es servir al prójimo, sino recibir algo. Entonces acá es claro cuando dice el 2:3, dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Considere a los demás como más importantes que uno. Y en el sistema no, si se dan cuenta, todo es competitivo en el sistema. ¿Quién ocupa un lugar? ¿Quién está en el mejor puesto? ¿Y cuántas veces hemos visto por llegar y ocupar lugares, se ha pisoteado a la gente? Se han hecho cosas por debajo a fin de ocupar un lugar. Y yo digo, cuando uno ocupa un lugar, hablando por ahí en el trabajo, un lugar importante, ¿realmente lo hace por el bienestar de los que va a dirigir? ¿O es parte de un currículum
Es parte de algo que te diga, yo fui esto, ¿no? Cuando vieron que uno presenta un currículum y pone todo lo mejor en el currículum, ¿no? Es especialista en esto, hizo un curso con tal persona, incluso tratamos de poner lo mejor porque para nosotros eso como que nos da un nivel, ¿no? En un currículum, por ejemplo, que fui maestro, como decía Pablo en un momento, estuvo a los pies de Gamaliel, wow, no era cualquier persona, era un gran maestro. Pero ¿qué dijo Pablo en su momento? Todo lo que fui, lo que tengo, lo he hecho por basura. Lo que fuera contrario en lo que nosotros vivimos. Que te digan, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo vas a decir que el otro es mejor? Pero ¿por qué saben? Porque dice, cuando Jesús vino y cumplió esa voluntad del Padre, dice que Él lo honró. Y hoy por eso Él está en la gloria del Padre. Él fue quien lo exaltó y en nosotros también tiene que ser eso. A veces buscamos la gloria de las personas o el reconocimiento de las personas o algo que te haga un reconocimiento acá, pero sabemos que eso es eterno. Eso es eterno. Seguimos un poquito. Dice, si buscamos un poquito en Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses 3, del 12 dice, a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean un pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y vuelve a decir paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Eso nos está hablando de unidad, nos está hablando de familia. Es hermoso esto. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Perdónense unos a otros. Yo me ponía a pensar, y la verdad que eso nos hace familia. El anterior domingo tuvimos una Santa Cena hermosa, ¿no? Y tuve un abrazo que fue hermoso. Y eso es la humildad, poder decirnos, perdonarnos, abrazarnos. Porque podemos tener diferencias, seguro que sí. ¿En casa tienen diferencias? Seguro que sí. ¿Se pelearon con un hermano? Seguro que sí. Pero cuando está el amor, cuando está la presencia y el Espíritu Santo, hace esto. Nos perdonamos, en humildad reconocemos. Perdonamos y pedimos perdón. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces no hemos aprendido y aún a veces estando acá tenemos rencillas con nuestro hermano? Y entender que nosotros somos un cuerpo. Y saben cuánto, a veces por no tomar estas actitudes, cuánto tiempo estamos dispersos. Y qué hermoso es poder empezar de cero, diríamos, ¿no? Empezar de nuevo. Eso hace una familia. Nosotros vimos en un discipulado hermano, se llamaba el título, hermano. Hermano es una palabra hermosa que lo usaron en los Hechos. Fue en la primera iglesia donde a los cristianos se llamaban hermanos. Que hablábamos ahí, ¿no? En el discipulado, Dari, cuando Ananías va a orar por Pablo y le dice, hermano, todavía no era Pablo, hermano Saulo. Es tremendo si lo entienden. Porque si ustedes entienden la obediencia, la humildad, es la obediencia a Dios. Pablo tuvo que obedecer, le dice, vas a ir a tal casa, ahí va a estar alguien esperándote. Y del otro lado da la noticia y le dice, Ananías, va a venir una persona por la cual vos tienes que orar. Y era Saulo, quien quizás días atrás estaba persiguiendo a los cristianos y matando. Él pensando que hacía lo correcto, porque era un estudiado en las leyes, él sabía todo. Pero él estaba, ahora si uno en su humanidad
Entender es, no, yo no voy a orar por esa persona. No lo voy a hacer. Pero fíjense cómo Ananías dice, hermano Saulo, el Señor me ha dicho que ore por vos para que recobres la vista. Y yo me imaginaba que cuando le toca, quizás para orar, Pablo estaba como decir, merezco que me digan hermano. Después de que quizás había matado a Esteban, había matado familias. Como decíamos, quizás con la motivación equivocada, pensando que para él eso era lo correcto, que él estaba defendiendo una religión, no la vida en Cristo. Entonces, es hermoso poder entender esto. Filipenses 2:4, que ya leímos, sí, a ver, no quiero perder. Filipenses 2:4, pues vamos a ir desglosando lo que veíamos. Hasta acá venimos bien, se entiende bien. Estoy haciendo un poquito más ronco cada vez. Bien. Seguimos, 2:4. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Pero siempre nosotros buscamos a veces nuestro propio bien. Queremos estar bien económicamente, queremos estar bien como familia. Y por ahí, si me alcanza el tiempo, después lo hago con los demás. Acá venía un poco lo que les decía. Está bueno que oremos por nuestros hermanos porque nos llama a hacer eso, orar por los demás. Pero que también nos podamos velar el uno por el otro. Que quizás nos tomemos un tiempo para poder ir a visitar, para poder mandarnos un mensaje, una llamada. Iglesia, a veces todos pasamos y vivimos esa vorágine del tiempo. Las horas pasan muy rápido, que nos consumen. Pero cuando entendemos y vivimos en esa gracia y en esa voluntad de Dios, dice que para Él un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. No debemos postergar lo que Él nos manda a hacer. Efesios 4, 1, 2 dice, Efesios 4, 1 y 2 dice, yo Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense los unos a otros. Y el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Hablamos de esto ayer. Y eso es lo lindo, que cuando estamos en el Espíritu, porque los chicos iban tirando los versículos y wow, qué lindo, porque es algo que también hoy se iba a compartir. Pero entendámoslo, sean siempre, aparte acá, Pablo estaba preso, no estaba sentado en un silloncito tomando un mate, escribiendo tranquilo las cartas, ¿no? Él dice, yo Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego. Miren, es hermoso esto, porque cuando uno vive en ese espíritu, lo demás no importa, sino hacer la voluntad del Padre. Dice, les ruego, vivan de acuerdo al llamamiento. ¿Cuál es nuestro llamamiento? ¿Cuál es nuestro llamamiento? Entendemos, ayer hablaba un poco, porque también es importante que cada palabra que pueda salir en cada reunión o en lo que lees, en la revelación del Espíritu Santo, lo tenemos que tomar, tenemos que entender, porque si no lo entendemos vamos a ser solamente oidores, conocedores de la palabra y queda ahí. Y no, nosotros estamos llamados a más. Dice que estamos llamados a hacer luz, a hacer sal en la tierra. Pero no solamente de tener un conocimiento, sino de poner en práctica. Por eso decía, les ruego que vivir el día a día, que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios,
en el lugar donde estás. Vos recibiste un llamamiento. ¿Dónde estás? En tu barrio, en tu casa, en el trabajo, donde estás. Tenés un llamamiento para hablar a las personas. Y dice, siempre sean humildes y amables, tengan paciencia, sopórtense los unos a los otros. Sean amables. A veces no somos amables. Y por ahí les hablo a todas las personas que trabajamos con gente, ¿no? Hoy la paciencia, lo que hablamos la anterior vez, está nivel 0. Y a veces aún en nosotros. Aún en nosotros. A veces viene, miren, y cuando habla de humildad, porque muchos dicen, pero y no, tenemos que dejar pisotear. Tenemos que decir, tenemos que reclamar, tenemos que exponer nuestras verdades. Pero cuando uno es humilde, el Espíritu Santo te da la sabiduría para que vos puedas hablar, para que vos puedas corregir, para que la gente te entienda. Pero tenés que hacerlo discutiendo, tenés que hacerlo peleando. Muchas veces una palabra amable es más que lo que vos puedas discutir y enroscarte con alguien. ¿Por qué les digo que muchas veces trabajar con gente es difícil? Y aún lo vemos acá, cuando uno trabaja con los equipos, acá con cada grupo, con cada ministerio. No es sencillo porque cada uno tiene una forma de ser. Por ahí tenemos métodos diferentes quizás de trabajo y quizás tenemos roces, pero ¿cuál es la clave acá? Que nosotros, dice, si estamos en esa unidad en el Espíritu, no puede ser más lo que yo quiero o lo que el otro quiere, sino lo que el Espíritu Santo nos está marcando para ese tiempo. Nosotros al trabajar muchas veces, de verdad te trataban de una forma que vos querías enojarte y por ahí ponerte a discutir porque vos entendías que lo que te estaban diciendo no es lo correcto. Pero ¿qué ganás peleando o queriendo ser más que el otro? Nada. Es más al contrario. Quizás cuando vos lo expones de otra manera, haces que la persona reflexione. ¿Cuántas veces me ha pasado en el trabajo que yo digo, no, acá me tengo que hacer respetar, pero que no me pueden tratar de esa manera? Pero decía, tranquilo, apacigua un poquito. No actúes en esa humanidad. Pará un poquito, porque no sabes por ahí por qué la persona está así. Y en un momento, cuando uno habla, y vos ya con esa calma expresás lo que te ha molestado. Yo muchas veces he recibido de las personas, perdón, lo siento, discúlpeme, estuve equivocado. Yo tuve en dos oportunidades un compañero de la guardia, porque el tiempo que trabajé en la guardia, en la emergencia, era muy fuerte el trabajo en las emergencias. Y 2 veces tuve que ir a separar a un compañero mío que se estaba peleando con el familiar de un paciente, porque empezaron a discutir. Entonces yo decía, no ganamos nada. ¿Por qué? Porque al final terminamos mal y nosotros tenemos que atender a la persona o al paciente. Ahora, cuando vos después hablás, reflexionás con las personas y lo hablás desde otro nivel, entienden la situación, aún en casa. Cuando nosotros podemos enojarnos, pero cuando vos hablas de otro nivel, hay un entendimiento. Y muchas veces cuando hay una situación que es muy fuerte, siempre decimos, o cuando hablamos a los matrimonios jóvenes, de decir, es preferible que uno ceda un poquito, ¿no? Porque si los dos están encendidos, hacemos un incendio tremendo que ni los bomberos pueden apagar. En cambio, si uno baja un cambio, ya cuando la situación está calma, podés hablar, es diferente, porque hablan en un común. Y si otra vez se está picanteando, bueno, otra vueltita más por el manzano, ¿no? O le decís, ahora te toca ir a dar una vuelta, porque hace frío, ¿no? Pero no tiene que ser en esto, no tiene que ser cauto, porque si te sacan afuera y en el invierno, bueno, estamos... Por eso uno tiene que ser también inteligente, no tiene que apaciguar la cosa. Si quieres dormir calentito, hacemos eso. Bueno, seguimos. Habíamos leído Efesios, ¿no? Seguimos un poquito. El Espíritu los ha unido con vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad
permitiendo que la paz los mantenga unidos. Volvemos a Filipenses 2:5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, decía Pablo. Él era como Dios en todo sentido, pero no aprovechó de ser igual a Dios. Que nosotros día a día, ¿cuál es el modelo? Por eso cuando decimos vivir una vida en Cristo, es el mayor modelo. Porque aparte, si ustedes se ponen a pensar, Él vino a ser como nosotros. Por eso Él nos entiende a la perfección todo lo que vivimos, las dolencias que tenemos, las tristezas que vivimos, porque Él vivió también tristeza, el hambre que vivimos, porque Él también tuvo hambre. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Él estaba alineado al Padre, a la voluntad del Padre. Por eso pónganse a pensar, cuando Él estuvo en el desierto, dice que Él estuvo 40, después de que se bautizó, 40 días en el desierto. Porque a veces nosotros cuando pensamos, imagínense, estuvo 40 días, ¿con qué fue con lo primero que vino el enemigo a querer tentarlo? Con la comida, con el pan. ¿Por qué? Porque quiso ser hábil, porque si a nosotros estamos por algún motivo en ayuno y no tenés la comida lista, fuego en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, cuando uno está sin comer, ya del hambre no puedes más. Imagínense, él estuvo 40 días. ¿No creen que tenía hambre? Tuvo sed, quizás iba tomando un poquito de agua con hambre. Pero saben, el hecho de cumplir la voluntad del Padre hacía que Él sea más fuerte. Por eso dice, en tu debilidad yo me hago más fuerte. Incluso en un momento, y Él le dice, si vos sos el Hijo de Dios, decí que esto se convierta en pan. Y vas a poder comer un poquito. Y Él dentro de Él, en ese espíritu quebrantado, decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Seguimos un poquito más. Jesús no trataba a los demás desde su posición de superioridad, sino vino como humano, se identificó con nuestras necesidades, mostraba un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir. Su corazón estaba lleno de amor, siempre dispuesto a servir. ¿Qué más modelo necesitamos? No, ningún otro. Él se hizo hombre, vino a servir. Por eso cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay humildad, iglesia, no podemos servir. No podemos amar a nuestro prójimo. Porque quizás a veces tu prójimo es aquella persona que quizás te hizo la vida difícil. A veces cuando estamos en nuestros trabajos siempre hemos tenido personas que nos han hecho la vida difícil. ¿Te acuerdas, Marce, un tiempo cuando charlábamos? Que bueno, Dani estuvo en el mismo colegio y a veces eran días de que no aguanto más, ya no puedo más. Pero ¿qué es lo que te hace ir adelante? Esa paciencia. Aún para tener una palabra amable, aquella persona que no está siendo amable, pero en algún momento el Espíritu revela, porque decir, wow, qué tremendo. Después de todo lo que hice, esa persona me sigue saludando y me sigue hablando con ese respeto. Algo tiene de especial. Y sí, algo hermoso y grande tenemos de especial. Al Espíritu Santo viviendo en nosotros. A Cristo, siendo esa expresión de Cristo. Pero realmente, iglesia, seamos esa expresión de Cristo. Por eso dice acá, seamos cada día como Él, que cuando hablamos, cuando decimos morir todos los días a nuestros deseos, a nuestra voluntad, que sea la voluntad del Padre, no la nuestra. Amén. Bien, seguimos un poquito.
en el 7 decía, al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como humano. Y al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente al extremo de ir a morir en la cruz. Obediente al extremo. Yo a veces me pongo a pensar si realmente nosotros llegaríamos a esa obediencia al extremo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, no? Que incluso dice en su palabra, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Te lo dice, podés, pero en Él está. Pero en nosotros también, el que nosotros podamos ir creciendo. ¿Saben? Si nosotros no tenemos la humildad, en este año se ha hablado muchísimo de la madurez, del crecimiento. Pero a veces nos quedamos bloqueados en un crecimiento espiritual, como cuando decía Pablo, ¿no?, a los Corintios, o sea, había muchas más cosas para dar, pero son niños espirituales y no lo podemos hacer. Y a veces nos quedamos en eso, en ser niños espirituales y no crecer. La humildad te hace crecer, te hace desarrollar, te hace ir en pos de ese conocimiento cada día más de su gracia, de su entendimiento, de su voluntad, de conocer su propósito día a día en nuestras vidas. Hoy es un tiempo de no quedarnos quietos, no quedarnos sentados, simplemente escuchando una palabra. Ya habíamos leído el 8 y leemos el 2 al 9 ahí seguidito. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillaran ante Jesús todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así la honra a Dios Padre. ¿Quién lo llevó a lo máximo? Fue Dios. No fueron las personas, no fueron los hombres. De hecho, Él hizo tantas cosas con esa humildad. Es más, cuando Él hacía algunos milagros, le decía, no digas quién te lo hizo. ¿Se acuerdan que? Creo que el pastor lo comentaba en una de sus prédicas. Decía, claro, si uno lo haría, diría, anda a decir que fui yo. O a veces, vieron que cuando habían situaciones que capaz alguien oraban por sanidad y un montón de oraciones, y se vean los milagros, y a veces uno buscaba a aquel que oró por esa sanidad, ¿no? Y iban como, no, aquel es el que ora por sanidad, por aquel que saca demonios, entonces no, como títulos, ¿no? Como cuando uno va a las especialidades, no la medicina en general, pero va a las especialidades, ¿no? Acá él es traumatólogo, ¿no? Y se especializa en eso, Y nos faltaría a nosotros, no, yo no manejo esa área, anda a lo de Darío, él te va a resolver ese problema. Cuando en realidad nosotros tenemos que llevar a que la gloria sea para Él, a que las personas vean a Cristo, no a nosotros. Somos instrumentos, pero también como un instrumento, funcionemos como instrumento. Que todo lo que Él nos ha dado en esa humildad la podamos usar, podamos obrar y entender que en Él somos uno, somos un cuerpo, cada uno cumpliendo la función que le toca cumplir. Y nadie creyéndose superior o más que otro. Y es interesante, en el cuerpo pasa eso. Nadie se queja de decir que por ahí un órgano que aparentemente sea más importante es mucho mejor que el otro. Porque así el órgano o el aparato más chico no funcione, así tengas el corazón más sano, tu vida puede claudicar. Tu vida puede claudicar. Una vez yo tuve una reacción alérgica de una persona que hizo una reacción muy fuerte a un medicamento que literal se moría. El tipo era recontrasano, un buen corazón, un buen pulmón, tenía todo perfecto. Una alergia casi lo mata. Una alergia casi lo mata. Ahora vos decías, ¿y qué falló ahí? Por ahí el sistema inmunológico de reconocimiento pudo haber fallado. Hizo una alergia.
¿Cuán importante es el sistema inmunológico? Es importante. Una célula diminuta es importante porque en el cuerpo cada uno cumple la función que tiene que cumplir. Cada uno cumple la función que tiene que cumplir. Y eso nos llama. Pero, ¿saben, iglesia? Si hay soberbia en nosotros, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. La exaltación de Dios es eterna. Mucho más grande de lo que te pueden ofrecer las personas. Pero recuerden, esa es eterna. No buscamos los tesoros acá, aquellos que se corroen, dicen la palabra, sino aquellos que son eternos. La única forma que vos podés llegar a Él es arrodillándote, quebrantándote, reconociendo, humillándote, para llegar al corazón del Padre. Para llegar al corazón del Padre. Fíjense, y cuando uno toma esta actitud, por eso cuando dice, incluso en el momento más difícil de Jesús en el Getsemaní, dice que Él estaba de rodillas ante el Padre. Porque cuando uno está de rodillas, tiene una explicación, porque la persona está aceptando. Por eso antes en los reinados, ¿qué hacían? Cuando alguien iba a ser posicionado, se tenía que poner de rodillas. Tenía que estar con la cabeza baja, pues no podía ver al rey. ¿Por qué? Porque él estaba aceptando toda la autoridad, todo el gobierno, toda la sumisión a esa autoridad para ser nombrado. Porque decía, hoy, yo me entrego en total rendición a este gobierno que vos tienes sobre mi vida. Muchas veces nos cuesta aceptar y quebrantarnos, ir y humillarnos. Cuando cantaba Martín, a tus pies entrego lo que soy. No hay lugar más alto que estar a tus pies, es lo que dice acá. No hay lugar más alto, porque cuando estás ahí, Él te lleva a lo más alto, porque está un corazón contrito y humillado. Fíjense, los momentos más fuertes fueron esos, cuando María ungió al maestro, cuando estaba haciendo algo profético. Ella, ¿qué estaba? Dice que estaba rendida a sus pies, poniéndole el perfume, secándole con los cabellos, con rostro en tierra. Dice que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, dice que fue tan fuerte, él estaba de rodillas, fue tan fuerte la presencia que él cayó rendido al suelo. ¿Cuántas veces somos soberbios y no nos rendimos? Nos queremos rendir para que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y no es lo que yo quiero, sino es cumplir la voluntad del Padre. Queremos que todas las cosas se nos dé. Queremos que ser sanos de una enfermedad. Él lo puede hacer, seguro que sí. ¿Necesitas pasar por un proceso? Seguro que sí. Porque es en el mejor momento donde vos vas a estar quebrado, humillado, buscando de su presencia, uniéndote esa presencia con el Espíritu Santo. Entendamos, iglesia, que hoy es un tiempo de doblar rodillas. Cuando decía, ¿por qué también vino esta palabra hace muchas semanas? Porque un día estábamos orando cuando se veía mucho conflicto en el país con el tema económico, un montón de cosas, y decíamos, tenemos que orar por nuestros gobernantes, tenemos que orar por nuestras autoridades, por nuestra tierra, por nuestra economía. Y en un momento leía, está en 2 Crónicas 7:14, y decía, si mi pueblo se humillare, y decimos, tenemos que orar por cada lugar, por cada país, por Argentina, por todos nuestros países latinoamericanos, por todo el mundo. Tenemos que orar y que realmente nuestra tierra sea sanada. Pero ahí venía una palabra y decía, si mi pueblo, no está hablando a todos, dice mi pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Somos nosotros. Ahora, ¿qué dice? Si mi pueblo, que lleva mi nombre, somos hijos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quiénes tenemos que estarnos humillándonos? Nosotros.
Capaz hemos querido ir y orar, o sea, afuera con las demás, pero no está mal. Pero ¿qué nos está diciendo? Que nosotros como pueblo nos humillemos. Y volvamos, dice, y decimos, no, pero acá todos estamos bárbaros, estamos bien, no cometimos. Ahí dice el Espíritu Santo, va escudriñando lo más profundo de nuestro ser. Y ahí empezamos a encontrar qué cosas estamos haciendo que no son correctas ante la presencia de Dios. Entonces ahí se cumple esto. Si mi pueblo, aquel que lleva mi nombre, nosotros somos portadores del nombre de Cristo. Vieron que hay una canción, portadores de esa gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Iglesia, dobla rodillas. Volvé de las cosas que quizás hicimos o estás haciendo. Humíllate. Y como decía el salmista, Él es un Dios amoroso, es Dios grande. Y para terminar, volvemos a Mateo, que ya habíamos leído, el 18, 3 y 4. Cerramos con eso. Y si querés, Martín, podés ir pasando. Me gustaría que viene muy lindo esto a lo que estamos compartiendo, es: a tus pies entrego todo lo que soy. A tus pies entrego todo lo que soy. Mateo 18, 3 y 4. Dice, entonces, ¿se acuerdan que el pastor José Olto habló de los niños? Les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será más importante en el reino de Dios. Un corazón de un niño es inocente. Una vez vimos una manifestación muy fuerte de niños quebrados. No sé si fue cuando fuimos a Marcela, a Bolivia. Hay algo que me acuerdo y me quedó muy claro. El pastor decía, mientras estaba predicando, él decía, noto un ambiente muy fuerte de pesadez en lo espiritual. Y él iba a llamar a todas las personas que pasen a orar. Y él dice, a veces cuando hay alguna manifestación del Espíritu, muchas personas pueden pensar que algo está arreglado o un show está armado. Pero ¿sabes en quién no se arma nada? En los niños, porque tienen ese corazón humilde. Él va en esa oración y pide que pasen todos los niños. Hizo pasar a todos los niños. Empezó a orar y los niños empezaron a caer, quebrándose, orando, llorando, humillándose. Por eso te dice, ten el corazón de un niño. Porque un niño cree, no cuestiona, no pregunta. Y si alguna vez te lo pregunta, no lo hace como nosotros viendo dónde puedes pisar el palito o dónde te equivocas. Lo hace para creer, solamente para creer. Aprendamos a tener ese corazón de niño. Y cuando decía, por eso quiero ir a tus pies, entrego todo lo que soy. Porque no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Él. Y saben, estar a los pies de Él es estar humillado, quebrantado, rompiendo todo argumento. Y saben, ahí se cumple cuando dice que cada cosa que estamos pasando y viviendo es conforme a la voluntad del Padre. Por ahí vos puedes tener, sí, una buena noticia. Como se acuerdan, yo les comenté la anterior vez, me dieron una buena noticia. Y después vino otra que, bueno, se confirmó, otro diagnóstico que de hecho me dicen es hereditario.
Yo digo, ¿hereditario de quién? Pudo haber sido mi mamá o no sé quién. Y yo le iba a llamar a mi mamá, a decir, mamá, ¿me podías haber heredado otra cosa? No, una enfermedad. Pero no es lo que uno está viviendo, sino es vivir para Él y hacer su voluntad de Él. Para eso estamos, iglesia, para humillarnos y entender la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida y no estar más sentados. Es tiempo de activarnos, tiempo de entender que en la unidad somos un cuerpo, que nos necesitamos el uno del otro. Como decía Nancy, nos necesitamos de los niños, nos necesitamos de los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Porque sé que hay muchos ancianos que están doblando rodillas y clamando. Y no para ser solamente una iglesia bendecida, sino para salir a la gente que necesita la luz. La gente que necesita creer que pueda ver que nosotros accionamos. Tómate un tiempo y que sea ese tiempo de decir, si en algo yo quiero borrar, y como David decir, en extremo he pecado, he cometido un montón de cosas, pero quiero que me limpies y ser más blanco que la nieve. Este es tu momento, iglesia, de ir a esos pies. Gracias, Jesús.